and roll. Soy Pinta la que pinta y vengo a jugar con vos. Pintamos. Soy Pinta la que pinta y vengo a jugar con vos. Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy les vengo a hablar de un pintor manco. Un pintor que perdió una mano, la derecha, la que usaba para pintar, pero él nunca paró. Siguió pintando. Es digno de una gran admiración y de un orgullo porque fue un pintor argentino, casi desconocido para su época. Pero, ¿ustedes quieren conocerlo y saber por qué? ¿Los por qué de Cándido López? Bueno. Hola, soy la tía Pinta del programa Manitas Inquietas en YouTube y hoy les voy a hablar de Cándido López. Cándido López fue un pintor argentino nacido en el barrio de Montserrat en 1840 y vivió hasta 1902. La característica singular de este pintor es que perdió la mano derecha en una batalla y a pesar de eso siguió dibujando. Todo ese talento que tenía lo adiestró para pintar con la mano izquierda y de esa manera superar la adversidad. Sin embargo, en su tiempo no fue reconocido. La guerra de la Triple Alianza se inicia en 1865 y termina en 1870. Un conflicto diplomático entre Paraguay y Brasil hizo que el mariscal Francisco Solano López declarara la guerra al Brasil y aliados al Brasil fueron Argentina y Uruguay. El triunfo de las tropas nacionales no aportó grandes ventajas, solo consolidó al ejército y dejó una huella de tristeza e injusticia por haber masacrado a un pueblo hermano. Paraguay quedó devastado, perdió casi toda su población masculina, hasta los niños fueron a la guerra. Para volver a poblar Paraguay, muchos hombres argentinos formaron familias con mujeres paraguayas. En la guerra del Paraguay muchos testimonios quedaron de su épica jornada. Su clima, las batallas sangrientas, los días en los campamentos, los muertos, los heridos, las epidemias y los hospitales de sangre. Como testimonio de esto está la obra del artista Cándido López, un oficial del batallón San Nicolás que perdió su brazo derecho en la guerra y tuvo que adiestrar a su brazo izquierdo para poder continuar con su obra. López no era un artista improvisado, tenía un método y conocía el oficio. Cándido vive en distintos campamentos. Siempre lleva un cuaderno, lapicera, y fue documentando lo que pasaba en el lugar a través de sus dibujos. Pero el 22 de septiembre de 1866, Cándido, al mando de la compañía de soldados, avanza hacia las trincheras paraguayas y un casco de granada le despedaza la mano. El sable vuela por el aire. López lo agarra con la mano izquierda y sigue marchando hasta que se desploma en el piso bajo un árbol. López se desmaya y cuando vuelve en sí ve al general Mitre comandando el ejército de una forma tan serena que le da fuerza para seguir vivo, tal cual él mismo lo escribió. Cándido
tenía 26 años. Su carrera de pintor se había iniciado a los 18 en el barrio de Montserrat. Sus padres, Sebastián López y Josefa Vieira, de larga estirpe criolla, estaban atentos a las necesidades de su hijo Cándido y desde chico vieron la vocación del niño por estudiar arte. Lo enviaron al taller de Carlos Descalzo, quien más tarde lo deriva al taller del pintor Baldassare Verazzi. El aprendizaje de este taller incluía dibujo, composición, perspectiva como bases fundamentales. Su profesor, que era Ignacio Manzoni, que era un pintor romántico de la época, seguidor de Mitre, e incluso Mitre había comprado cuadros de él, creen que tuvo mucha influencia para que él se enrolara en la guerra de la Triple Alianza. En junio de 1864, él empieza a integrar el regimiento de San Nicolás. En febrero de 1867 volvió a Buenos Aires y se lo pasó a disposición al cuerpo de inválidos como teniente primero. Pero Cándido era un hombre entero, con una gran valentía para la vida, según parece, y en 1872 se casa con Emilia Magallanes, con quien tuvo 2 hijos y fueron a vivir al interior del país. Cándido entrena su mano izquierda para la pintura y comienza a pintar estas maravillosas obras en un formato inédito. El alto está 3 veces en el ancho, lo que da un formato apaisado. Además, la perspectiva del espectador está en lo alto, como si estuviera en un monte, viendo todo el campo desde lo ancho y lo alto. En 1859, López se asocia con un fotógrafo, Juan Soulá, y ofrecen retratos y daguerrotipos por la provincia de Buenos Aires. Lo hacen a caballo cargando sus equipos. López conocía tan bien las reglas de pintura y de fotografía que en 1863 pidió una beca para viajar a Europa y se la otorgaron, pero por falta de presupuestos del Estado Nacional no pudo viajar. La única exposición que Cándido López realizó en su vida fue gracias a la intervención del doctor Norberto Quirno Costa, quien le ofrece su casa para pintar y lo alienta para exponerlo. Por intermedio de Quirnos hizo su única exposición de su vida en el Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, 29 óleos sobre la guerra. Pasa sin pena ni gloria, se considera la obra de un inválido. En 1949, y él empieza a revalorizar su obra porque descubre que su obra era una obra de un artista muy destacado, que tenía una técnica que no se había visto en los años en los que él vivió, pero que era como una especie de adelantado en la pintura. Y recién en 1970 el Museo de Bellas Artes empieza a reconocer su obra y la obra de Cándido empieza a ser parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. Muere en 1902 sin conocer que su obra fue reconocida casi 70 años después. Sin embargo, hoy forma parte de una colección importante
y es uno de los mejores datos que tenemos sobre la guerra del Paraguay, a pesar de que en esa época ya existía la fotografía para documentar. Pobre Cándido, pasó toda su vida como sin pena ni gloria. Su obra no fue reconocida y él vivió dando vueltas por la provincia de Buenos Aires de un lado al otro porque seguramente era muy difícil su economía. Pero tenemos el orgullo de que hoy su obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes gracias a un cronista de arte, un crítico de arte, el señor Pagano, que en 1949 lo reconoció. Bien, es la historia, es esta historia, pero ahora podemos apreciarlo un poquito más conociéndola. Los espero en el próximo video.